Llegar a un museo a primera hora del día es genial. Todo está aquí solo para nosotros, ¿verdad, Bonnie? La sección dedicada a las matemáticas es imperdible. Sí, lo sé que quieres ver todo. Aquí vamos. Todo lo que ves aquí son instrumentos astronómicos y geométricos súper antiguos. Y pensar que todo se remonta a la época de la Grecia clásica. Enseguida vienen a mi mente Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Euclides. Euclides. Durante más de 2 milenios, la geometría euclidiana no fue simplemente una rama de las matemáticas, fue el paradigma incuestionable de la verdad espacial, un edificio lógico tan sólido y aparentemente perfecto que se consideraba un reflejo directo y absoluto de la realidad física. La obra monumental de Euclides, Los Elementos, estableció un método axiomático deductivo que se convirtió en el estándar de rigor para toda la ciencia, construyendo un universo de teoremas a partir de un pequeño conjunto de definiciones, nociones comunes y 5 postulados considerados autoevidentes. Sin embargo, dentro de esta fortaleza intelectual existía una grieta sutil pero persistente, una fuente de inquietud que cautivaría y frustraría a las mentes más brillantes durante siglos. El quinto postulado, conocido como el postulado de las paralelas. La historia de las geometrías no euclidianas es la crónica de cómo la obstinada investigación de esta única anomalía desmanteló una de las certezas más arraigadas del pensamiento humano. No se trata simplemente de la adición de nuevos capítulos a los textos de geometría, sino de una profunda revolución conceptual que alteró fundamentalmente la relación entre la matemática y la realidad, la naturaleza de la verdad científica y los límites del conocimiento humano. El viaje comienza con la convicción de que el quinto postulado debía ser un teorema, una consecuencia lógica de los otros 4 axiomas más simples y que su demostración eliminaría la única imperfección del sistema euclidiano. Esta búsqueda, que se extendió desde la antigua Grecia hasta la Europa del siglo XIX, condujo a sus protagonistas por caminos inesperados, obligándolos a deducir proposiciones extrañas y contraintuitivas que parecían absurdas. La historia llega a su fin con una revolución protagonizada por un puñado de matemáticos, trabajando de forma independiente, que tomaron la audaz decisión de aceptar estas extrañas consecuencias no como contradicciones, sino como las propiedades de nuevos mundos geométricos lógicamente consistentes y tan válidos como el mundo heredado de Euclides. Fue un salto intelectual de tal magnitud que uno de sus descubridores, el joven húngaro János Bolyai, lo describió en una carta a su padre con una frase que encapsula la esencia de esta creación: «De la nada he creado un nuevo y extraño universo». Les propongo que juntos exploremos la historia de esa creación, trazando el camino desde la grieta en el edificio euclidiano hasta la vasta y multifacética concepción del espacio que sustenta la física moderna y la tecnología contemporánea. ¿Nos acompañan? En el episodio de hoy, geometría no euclidiana. Para comprender la magnitud de la revolución no euclidiana, es crucial comenzar por apreciar la estructura y la autoridad del sistema que derrocó. La geometría de Euclides no era una mera colección de hechos sobre figuras. Era un sistema lógico interconectado donde cada proposición se derivaba rigurosamente de un conjunto de verdades fundacionales, un método que definió el rigor matemático durante 2 milenios. Es que alrededor del año 300 a.C., el matemático griego Euclides compiló en su obra Los Elementos el conocimiento geométrico de su tiempo, organizándolo en un marco axiomático deductivo sin precedentes. Este sistema se basaba en 3 tipos de principios fundamentales. Primero tenemos las definiciones, descripciones de los objetos básicos de la geometría, como un punto es lo que no tiene partes, o una línea es una longitud sin anchura. Estas definiciones establecían el vocabulario del sistema. A continuación tenemos las nociones comunes o axiomas, los principios generales de razonamiento considerados universalmente evidentes,
como cosas que son iguales a una misma cosa son iguales entre sí, y el todo es mayor que la parte. Estos axiomas regían la manipulación lógica de las magnitudes. Y por último, tenemos los postulados. Euclides consideró 5 suposiciones específicas que establecían las reglas básicas para la construcción y las propiedades del espacio. Los primeros 4 postulados son notables por su simplicidad y su carácter constructivo e intuitivo. Describen acciones que se pueden realizar con una regla sin marcas y un compás o establecen una norma fundamental para la comparación. Los 4 postulados son: se puede trazar una línea recta entre 2 puntos cualesquiera. Un segmento de línea recta puede extenderse indefinidamente para formar una línea recta. Se puede describir un círculo con cualquier centro y cualquier radio, y todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Estos 4 postulados tienen una naturaleza eminentemente local y procedimental. Los 3 primeros son instrucciones para la construcción. Permiten conectar puntos, prolongar segmentos y dibujar círculos. El cuarto proporciona un estándar universal de medida angular, garantizando que el espacio es homogéneo, es decir, que una figura puede ser movida a otra ubicación sin distorsionar sus ángulos. Juntos, forman la base de lo que más tarde se conocería como geometría absoluta, el conjunto de teoremas que pueden demostrarse sin recurrir al quinto y más problemático postulado. Se estarán preguntando cuál es ese problemático quinto postulado. Aquí voy. En marcado contraste con la elegante simplicidad de los primeros 4 postulados, el quinto postulado de Euclides es largo, complejo y carece de la misma self-evidencia. En su formulación original establece lo siguiente: si una línea recta que intersecta a 2 líneas rectas hace que los ángulos internos del mismo lado, tomados juntos, sean menores que 2 ángulos rectos, entonces las 2 líneas rectas, si prolongadas indefinidamente, se encontrarán en aquel lado en que la suma de los ángulos es menor que 2 ángulos rectos. Diablos, me agoté de solo decirlo, y ni que hablar si nos detenemos a interpretarlo. Y la sensación que nos genera es precisamente la fuente de la controversia que surgió casi de inmediato. Su redacción es la de un teorema complejo, no la de un simple axioma. Pero hay algo más. A diferencia de los otros postulados que se refieren a construcciones finitas y evidentes, el quinto postulado hace una afirmación sobre el comportamiento de las rectas en el infinito, un dominio inaccesible a la construcción y a la intuición directa. Es una predicción sobre una intersección que podría ocurrir a una distancia inmensa basada en una condición local, la suma de 2 ángulos. Esta naturaleza no constructiva y su referencia al infinito hicieron que muchos matemáticos desde la antigüedad sospecharan que no era un postulado independiente, sino un teorema que debía poder demostrarse a partir de los primeros 4. El propio Euclides pareció compartir esta incomodidad, así que, como era de esperar, a lo largo de los siglos muchos intentaron demostrar el quinto postulado de Euclides, y en esos intentos surgieron numerosas proposiciones equivalentes al quinto postulado. Es muy importante que revisemos estas formulaciones alternativas, ya que revelan las profundas propiedades del espacio plano que están intrínsecamente ligadas al postulado de las paralelas. Las formulaciones equivalentes al quinto postulado más importantes son el axioma de Playfair, llamado así por el matemático escocés del siglo XVIII. Esta es la formulación más conocida y utilizada en la actualidad porque no se presta confusión alguna. Dice: por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una paralela a la recta dada. Esta versión pone de manifiesto el núcleo del problema, la unicidad de las paralelas. La siguiente se conoce como la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Sencillo. Dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 2 ángulos rectos, o sea, es igual a 180 grados.
Esta propiedad que todos aprendemos en la escuela primaria, en realidad es una consecuencia directa del quinto postulado y no puede demostrarse sin él. Otra de las formulaciones equivalentes al quinto postulado es la existencia de triángulos semejantes no congruentes, que se la debemos al matemático inglés del siglo XVII, John Wallis. Dice así: es posible construir un triángulo que tenga los mismos ángulos que otro triángulo dado, pero con un tamaño diferente. El último que quiero enunciarles es el de la existencia de rectas equidistantes, atribuido a Posidonio, un griego del siglo I a.C. Dice así: existen dos rectas en un plano que se mantienen a una distancia constante la una de la otra. Demostrar cualquiera de estas afirmaciones a partir de los primeros 4 postulados sería equivalente a demostrar el quinto postulado de paralelas de Euclides. La búsqueda de una demostración del quinto postulado se convirtió en una de las empresas más largas y en última instancia más fructíferas de la historia de las matemáticas. Y aunque todos los intentos de probarlo fracasaron, el esfuerzo por hacerlo sentó las bases para la revolución que estaba por venir. Durante los siglos XVII y XVIII, la búsqueda de una prueba para el quinto postulado se intensificó, adoptando una estrategia lógica más rigurosa: la reductio ad absurdum. Perdón, mi latín no es muy bueno, de modo que mejor digámoslo en español: la demostración por contradicción o por reducción al absurdo. El plan era simple, al menos en teoría: asumir que el postulado de las paralelas era falso y, a partir de esa suposición, derivar una contradicción lógica. Esto demostraría que la suposición inicial era imposible y, por lo tanto, el postulado de Euclides debía ser verdadero. 2 figuras destacan en este esfuerzo: Girolamo Saccheri y Johann Heinrich Lambert. Aunque ambos fracasaron en su objetivo de reivindicar a Euclides, sus meticulosas investigaciones los llevaron al borde mismo de un nuevo universo matemático, uno que vislumbraron, pero que no se atrevieron a aceptar. Les cuento. El jesuita italiano Girolamo Saccheri abordó el problema con una determinación sin precedentes. Su objetivo, obvio si vemos el título de su obra de 1733, Euclides ad omni naevo vindicatus, Euclides reivindicado de toda mancha, no era explorar nuevas posibilidades, sino purgar a la geometría clásica de su única imperfección aparente. Para ello, empleó el método de la reducción al absurdo de manera sistemática. Saccheri comenzó negando el quinto postulado. Basándose en la formulación de Playfair, esta negación se divide lógicamente en 2 posibilidades: que por un punto exterior a una recta no pase ninguna paralela o que pase más de una. Para investigar las consecuencias de estas negaciones, Saccheri ideó una ingeniosa figura geométrica, hoy conocida como el cuadrilátero de Saccheri. Se trata de un cuadrilátero ABCD en el que los lados AD y BC son de igual longitud y ambos son perpendiculares a la base AB. Utilizando únicamente los axiomas de la geometría absoluta, es decir, los primeros 4 postulados de Euclides, Saccheri demostró fácilmente que los 2 ángulos superiores, en C y en D, los ángulos de la cima, deben ser iguales. A partir de este resultado surgieron 3 hipótesis exhaustivas y mutuamente excluyentes sobre la naturaleza de estos ángulos de la cima. Primero, la hipótesis del ángulo recto. Los ángulos de la cima son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Saccheri demostró que esta hipótesis es lógicamente equivalente al quinto postulado de Euclides. Su objetivo era, por tanto, demostrar que las otras 2 hipótesis conducían a contradicciones. Pasemos entonces a ver cuáles son las otras 2 hipótesis. Tenemos por un lado la hipótesis del ángulo obtuso, que dice que los ángulos de la cima son obtusos, es decir, mayores de 90 grados. Saccheri exploró esta posibilidad y, asumiendo que las líneas rectas pueden extenderse indefinidamente, logró llegar a una contradicción, lo que le permitió descartar con éxito esta hipótesis. Sin saberlo, había demostrado teoremas fundamentales de lo que más tarde se llamaría geometría elíptica, pero ya llegaremos a ello.
Antes, tengo que hablarles de la última hipótesis, la hipótesis del ángulo agudo, que dice que los ángulos de la cima son agudos, es decir, menores de 90 grados. Este fue el caso crucial y el que lo llevó a las puertas de un nuevo mundo matemático. Saccheri se adentró profundamente en las consecuencias de esta hipótesis, derivando una larga cadena de teoremas extraños y contraintuitivos. Demostró que bajo esta hipótesis la suma de los ángulos de un triángulo es siempre menor de 180 grados, que dos rectas paralelas divergen infinitamente en ambas direcciones y que dos rectas pueden aproximarse asintóticamente una a la otra sin llegar a encontrarse. Estos resultados son hoy pilares de la geometría hiperbólica, de la que les hablaré en un momento. Pero para Saccheri no eran las propiedades de una nueva y coherente geometría, sino monstruosidades lógicas. Tras una larga y exhaustiva investigación, incapaz de encontrar una contradicción puramente lógica, declaró que esta hipótesis del ángulo agudo debía ser falsa, porque sus consecuencias eran repugnantes a la naturaleza de la línea recta. Todo un visionario, ¿no? Bueno, con el diario del lunes todos somos brillantes. Lo importante es rescatar que Saccheri, basándose en esta objeción intuitiva y estética, más que lógica, se declaró victorioso y creyó haber reivindicado a Euclides. Unas décadas más tarde, el matemático, físico y filósofo suizo-alemán Johann Heinrich Lambert emprendió una investigación similar en su obra póstuma Die Theorie de la Parallellinien, la teoría de las líneas paralelas. Como Saccheri, Lambert utilizó un cuadrilátero, pero el de él es uno con 3 ángulos rectos, conocido hoy como cuadrilátero de Lambert, y exploró las 3 hipótesis correspondientes a la naturaleza del cuarto ángulo, que equivalen a las 3 hipótesis de Saccheri sobre la suma de los ángulos de un triángulo. Lambert también descartó la hipótesis del ángulo obtuso y se adentró en el extraño mundo de la hipótesis del ángulo agudo. Sin embargo, Lambert poseía una visión geométrica y una audacia especulativa que superaban a las de Saccheri. Su contribución más profunda fue establecer una analogía entre las 3 geometrías que descubría detrás de cada hipótesis y la curvatura de las superficies. Lambert observó que la geometría derivada de la hipótesis del ángulo obtuso, donde la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor de 180 grados, se correspondía con la geometría sobre la superficie de una esfera, una superficie de curvatura positiva. A partir de esta analogía, hizo una conjetura asombrosamente profética. Lambert dijo que la geometría derivada de la hipótesis del ángulo agudo, donde la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor de 180 grados, podría ser la geometría de una superficie con curvatura negativa, a la que se refirió como una esfera de radio imaginario. Esta idea vinculaba esta nueva y extraña geometría con conceptos de curvatura y números complejos, anticipando en casi un siglo los trabajos de Riemann y Beltrami, a quienes conoceremos en instantes. Pero a pesar de esta increíble intuición, Lambert, al igual que Saccheri, no pudo encontrar una contradicción lógica en la hipótesis del ángulo agudo y, por tanto, no dio el paso final de proclamar la existencia de una nueva geometría válida. El trabajo de estos precursores representa un momento crucial en la historia de la ciencia, un ejemplo de un cambio de paradigma fallido. Poseían las herramientas matemáticas para hacer el descubrimiento y, de hecho, derivaron los teoremas fundamentales. Sin embargo, estaban tan profundamente arraigados en la convicción filosófica de que la geometría euclidiana era la única verdad posible sobre el espacio, que no pudieron interpretar sus propios resultados como otra cosa que no fuera un absurdo. Su fracaso no fue matemático, sino conceptual. Estaban en el umbral de un nuevo mundo, pero su lealtad al viejo les impidió cruzarlo. Y llegamos al siglo XIX, un siglo que fue testigo del cambio de paradigma que Saccheri y Lambert no pudieron concretar. La idea de que el quinto postulado podría no ser un teorema, sino un axioma independiente, finalmente echó raíces. Lo que siguió fue uno de los episodios más notables de descubrimiento simultáneo en la historia de la ciencia, con 3 matemáticos, Carl Friedrich Gauss, en Alemania, János Bolyai, en Hungría, y Nikolai Lobachevsky, en Rusia, que arribaron de forma independiente a la misma conclusión revolucionaria: la existencia de una geometría lógicamente consistente en la que el postulado de las paralelas de Euclides es falso.
Empezaré hablando de Carl Friedrich Gauss, el príncipe de los matemáticos, quizás la primera persona en comprender plenamente la independencia del quinto postulado y en desarrollar coherentemente una geometría no euclidiana. Sus investigaciones sobre el tema comenzaron ya en 1792. Sin embargo, Gauss nunca publicó nada de este trabajo durante toda su vida. Nuestro conocimiento de sus profundas contribuciones proviene exclusivamente de sus cuadernos personales, fragmentos y sobre todo de su correspondencia con amigos y colegas, como Farkas Bolyai, Franz Taurinus y Heinrich Olbers. En estas cartas, Gauss revela que no solo había llegado a la conclusión de que se podía construir una geometría sin el quinto postulado, sino que también había desarrollado muchos de sus teoremas clave. De hecho, fue él quien acuñó el término geometría no euclidiana. Estaba convencido de que esta nueva geometría era lógicamente impecable. Incluso intentó realizar mediciones astronómicas, midiendo los ángulos de un triángulo enorme formado por los picos de 3 montañas, Hohenhagen, Brocken y Inselsberg, para ver si su suma se desviaba de los 180 grados, un experimento que, aunque no concluyente, demuestra hasta qué punto se tomaba en serio la posibilidad de que el espacio físico real no fuera euclidiano. ¿Por qué entonces este gigante de las matemáticas guardó silencio sobre uno de sus descubrimientos más profundos? La respuesta es simple. Gauss odiaba las controversias, estar en boca de todos. Temía, como él mismo dijo, el clamor de los beocios, un término despectivo que se empleaba en la época para referirse a la previsible incomprensión y al rechazo de los filósofos y de la comunidad matemática en general, todos profundamente arraigados a la filosofía kantiana, que gritaba a los 4 vientos que el espacio euclidiano era una verdad a priori. Gauss sabía que afirmar la existencia de otra geometría sería visto no como un avance matemático, sino como un ataque a los fundamentos mismos de la razón, y fue esta la razón por la que prefirió guardar sus descubrimientos para sí mismo, un secreto que tendría consecuencias dramáticas para al menos uno de los otros descubridores. Me refiero precisamente a János Bolyai, una de las más trágicas y románticas figuras de la historia de las matemáticas. Prometo que ya subiré un video contándoles de su vida, así que si quieren estar al tanto suscríbanse al canal. Lo que necesito contarles hoy sobre él es que su padre, Farkas Bolyai, que era un respetado matemático y amigo íntimo de Gauss desde sus días de estudiante, había dedicado gran parte de su vida a la infructuosa tarea de demostrar el postulado de las paralelas, un esfuerzo que lo dejó agotado y desilusionado. Cuando se enteró que su brillante hijo, un joven oficial del ejército que era todo un prodigio matemático, se estaba embarcando en la misma búsqueda, quizás intentando ahorrarle una decepción, le escribió en 1820 una carta extremadamente conmovedora, suplicándole que desistiera. El texto dice algo así como: «No debes intentar este camino hacia las paralelas, conozco este camino hasta el final, he atravesado esta noche sin fondo que extinguió toda luz y toda alegría en mi vida. Te ruego, deja en paz la ciencia de las paralelas, aborrécela como si fuera una pasión indecente». Por suerte, János, como muchas veces hacemos los hijos, ignoró el consejo de su padre y siguió adelante con el tema. En lugar de intentar demostrar el postulado, dio el salto conceptual decisivo. János asumió la negación del quinto postulado como un nuevo axioma y se dedicó a construir el sistema geométrico que se derivaba de él. Entre 1820 y 1823, desarrolló un sistema completo y riguroso de lo que llamó la ciencia absoluta del espacio. En 1823 le escribió a su padre una carta exultante, anunciando su monumental descubrimiento con la frase que les conté al principio del video: «He descubierto cosas tan maravillosas que me he quedado asombrado. De la nada he creado un nuevo y extraño universo». El padre, orgulloso por la tremenda hazaña de su hijo, entre nosotros espero que no haya dicho «Te lo dije, hijo, vos podés», convenció a János de publicar su trabajo en 1832 como un apéndice de 24 páginas en el libro de texto de matemáticas de Farkas, el Tentamen. Farkas, que a estas alturas quería gritarle al mundo lo que había hecho su hijo, le envió una copia del trabajo a su viejo amigo, el gran Gauss, seguramente esperando la validación y el reconocimiento del que era el matemático del momento. Pero la respuesta de Gauss fue un golpe devastador. Gauss escribió: «Elogiarlo sería elogiarme a mí mismo, pues todo el contenido de la obra coincide casi exactamente con mis propias meditaciones que han ocupado mi mente durante los últimos 30 o 35 años». Aunque probablemente Gauss intentó que esto fuera un cumplido, para János fue una acusación implícita de plagio y la anulación de su originalidad. El joven quedó destrozado, y aunque continuó con sus investigaciones matemáticas en privado, nunca más publicó ningún trabajo. Pero levantemos un poco nuestro espíritu.
Mientras Gauss guardaba su secreto y Boyali trabajaba en relativa oscuridad, un tercer matemático, Nikolai Ivanovich Lobachevsky, desarrollaba de forma totalmente independiente las mismas ideas en la remota Universidad de Kazán, en Rusia. Lobachevsky tuvo la audacia y la perseverancia de presentar su trabajo al mundo, convirtiéndose en la primera persona en publicar un tratado sistemático sobre geometría no euclidiana. Lobachevsky presentó sus ideas por primera vez en la sesión del Departamento de Física y Matemática de su universidad el 23 de febrero de 1826. Su primer artículo, sobre los principios de la geometría, se publicó en el Boletín de Kazán, una revista universitaria de escasa circulación, entre 1829 y 1830. Lobachevsky llamó a su sistema geometría imaginaria y más tarde pangeometría. Al igual que Boyali, partió de la negación del postulado de Euclides, postulando que por un punto exterior a una recta se pueden trazar múltiples paralelas. A partir de ahí, desarrolló rigurosamente la trigonometría y los teoremas fundamentales de esta nueva geometría que hoy conocemos como geometría hiperbólica. La reacción inicial a su trabajo fue de absoluto rechazo y burla. Cuando presentó un artículo a la prestigiosa Academia de Ciencias de San Petersburgo, fue devuelto con una crítica mordaz y despectiva. Durante décadas, su obra fue ignorada por la comunidad matemática internacional. Sin embargo, Lobachevsky no se desanimó y continuó publicando y refinando su trabajo hasta el final de su vida. Su valentía al desafiar 2000 años de dogma matemático, a pesar del ostracismo profesional, le valió el título póstumo de El Copérnico de la Geometría. El hecho de que tres mentes en tres lugares distintos y sin comunicación entre sí llegaran a la misma conclusión revolucionaria casi simultáneamente sugiere que la idea estaba en el aire. Los siglos de intentos fallidos de demostrar el quinto postulado habían arado el campo intelectual. Lo único que faltaba era el valor de interpretar los resultados no como fracasos para probar lo viejo, sino como éxitos en la creación de algo nuevo. El descubrimiento de Gauss, Bolyai y Lobachevsky no fue simplemente un ejercicio de lógica abstracta. Dio a luz a un universo geométrico coherente que tenía sus propias reglas y propiedades, y que resultaba ser tan rico y consistente como el universo de Euclides. La negación del quinto postulado no condujo al caos. No, nos guió a dos familias principales de geometrías no euclidianas, cada una caracterizada por un tipo distinto de curvatura. Sin embargo, la simple afirmación de su existencia no era suficiente. Para que estas nuevas geometrías fueran aceptadas, era necesario demostrar su consistencia lógica interna, una tarea que se logró mediante la creación de modelos. Por un lado tenemos la geometría hiperbólica, la de Lobachevsky y Bolyai, que se basa en la sustitución del quinto postulado de Euclides por su negación más prolífica. Por un punto exterior a una recta dada pasan al menos dos, y por consiguiente infinitas, rectas que no le intersecan. La geometría hiperbólica es la geometría de un espacio de curvatura constante y negativa. Intuitivamente se puede visualizar como la superficie de una silla de montar, o una pseudoesfera, donde la superficie se curva alejándose de sí misma en diferentes direcciones en cada punto. Aquí, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es siempre menor que 180 grados. El exceso sobre los 180 grados, conocido como el defecto angular, es directamente proporcional al área del triángulo. Esto significa que, a diferencia de la geometría euclidiana, los triángulos grandes tienen sumas de ángulos más pequeñas que los triángulos pequeños. En la geometría hiperbólica, el concepto de paralelismo se vuelve más complejo. Dado un punto P y una recta, existen dos tipos de rectas que pasan por P y no cortan a la recta. Hay dos rectas paralelas límite en una dirección que se aproximan asintóticamente a la recta en el infinito. Todas las demás rectas que pasan por el punto y no cortan a la recta se denominan ultraparalelas. Estas divergen de la recta dada en ambas direcciones y tienen una única perpendicular común. Por último, en la geometría hiperbólica no existen triángulos semejantes que no sean también congruentes.
Si dos triángulos tienen los mismos tres ángulos, entonces deben tener el mismo tamaño y ser idénticos. El concepto de escalar una figura sin cambiar su forma no existe. Los ángulos de un triángulo determinan de forma única su área. Por otro lado, tenemos la geometría elíptica y esférica, que proviene de la segunda alternativa al postulado de Euclides. Por un punto exterior a una recta dada, no pasa ninguna recta paralela. Esto implica que dos rectas cualesquiera en este espacio deben intersecarse. Con este reemplazo también obtenemos una geometría igualmente consistente, cuyas propiedades son en muchos aspectos opuestas a las de la geometría hiperbólica. La geometría elíptica corresponde a un espacio de curvatura constante y positiva. El modelo más sencillo para visualizar esta geometría es la superficie de una esfera. En este modelo, los puntos son los puntos de la superficie esférica y las rectas se definen como los círculos máximos, es decir, círculos cuyo centro coincide con el centro de la esfera, como el ecuador o los meridianos de la Tierra. Es fácil ver que dos círculos máximos cualesquiera siempre se intersecan en dos puntos antipodales, cumpliendo así el axioma de que no existan paralelas. En la geometría elíptica, la suma de los ángulos interiores de un triángulo esférico es siempre mayor que 180 grados. El exceso sobre los 180 grados es proporcional al área del triángulo. Las rectas en esta geometría son ilimitadas. Se pueden recorrer sin fin, pero tienen una longitud finita, más precisamente, la longitud de la circunferencia de un círculo máximo. Durante décadas, las geometrías no euclidianas fueron consideradas por muchos como meras curiosidades lógicas, posiblemente con contradicciones internas que aún no habían aparecido. La cuestión fundamental era, ¿son estos sistemas realmente consistentes? La respuesta definitiva llegó no a través de la lógica abstracta, sino a través de la construcción de modelos concretos. El matemático italiano Eugenio Beltrami dio el paso decisivo en 1868, con su ensayo titulado Ensayo sobre la interpretación de la geometría no euclidiana. Beltrami demostró que la geometría intrínseca de una superficie de curvatura negativa constante, llamada pseudoesfera, se regía exactamente por las leyes de la geometría hiperbólica de Lobachevsky. El significado de este descubrimiento fue profundo. Al construir un modelo de la geometría hiperbólica utilizando objetos y superficies dentro del espacio euclidiano, Beltrami demostró que la geometría hiperbólica es tan consistente como la geometría euclidiana. Cualquier contradicción lógica que se encontrara en la geometría hiperbólica se traduciría directamente en una contradicción dentro de la propia geometría euclidiana, algo que se consideraba imposible. Este acto de traducción de un sistema a otro zanjó la cuestión de la consistencia de una vez por todas. Poco después se desarrollaron otros modelos que resultaron aún más útiles para la visualización y el trabajo. El más famoso es el modelo del disco de Poincaré, desarrollado por el matemático francés Henri Poincaré. En este modelo, todo el plano hiperbólico se representa como el interior de un círculo en el plano euclidiano. Los puntos son los puntos interiores del disco. Las rectas hiperbólicas se representan de dos maneras, como diámetros del círculo o como arcos de círculos euclidianos que intersecan el borde del disco en ángulos rectos. En este modelo se puede ver visualmente cómo, dado una recta y un punto exterior, se pueden trazar infinitos arcos de círculos, es decir, otras rectas, que pasan por el punto sin cortar a la primera. Este modelo, al preservar los ángulos, o como decimos en la jerga, al ser un modelo conforme, se convirtió en una herramienta importantísima para explorar y comprender la naturaleza contraintuitiva del espacio hiperbólico. Y como adoro el mundo del arte, el artista Escher, en, por ejemplo, su obra Círculo Límite 4 o Cielo-Infierno, nos da una impactante imagen visual del disco de Poincaré. Pero ya les hablaré de Escher y las matemáticas, porque el tiempo apremia y estamos llegando a la etapa final de nuestra historia de hoy. Mientras que el descubrimiento de las geometrías hiperbólica y elíptica rompió el monopolio de Euclides, el trabajo de Bernhard Riemann trascendió por completo el debate. Riemann no se limitó a explorar
una alternativa más, sino que creó un marco matemático general que abarcaba todas las geometrías posibles, incluidas las 3 ya conocidas como casos particulares. Su contribución fue una abstracción de un orden superior. No descubrió una nueva geometría, sino que redefinió lo que la geometría misma podía ser. En 1854, para obtener su habilitación como profesor en la Universidad de Gotinga, Riemann pronunció una de las conferencias más influyentes de la historia de las matemáticas. En esta charla, con un título que me resulta impronunciable, sentó las bases de lo que hoy se conoce como geometría diferencial o riemanniana. En lugar de partir de axiomas globales sobre puntos y rectas, Riemann propuso un enfoque radicalmente nuevo, basado en conceptos locales y diferenciales. Introdujo 3 ideas fundamentales que generalizaban la noción de espacio. La primera de ellas es la noción de variedad, manifold en inglés. Riemann concibió el espacio como una variedad de n dimensiones. Una variedad es un objeto matemático que, a pequeña escala, localmente, se asemeja al espacio euclidiano de n dimensiones. Por ejemplo, la superficie de la Tierra es una variedad bidimensional. Aunque globalmente es curva, cualquier pequeña porción de ella es, a efectos prácticos, plana. Este concepto permite separar las propiedades locales del espacio de su estructura global, de su topología. La segunda noción que introdujo Riemann fue la de tensor métrico. Esta revolucionaria idea de Riemann es una herramienta matemática que se define en cada punto de la variedad y que proporciona una regla para medir distancias infinitesimales entre puntos cercanos. A partir de esta regla local, se pueden calcular conceptos métricos como la longitud de una curva, el ángulo entre 2 líneas, el área de una superficie y el volumen de una región. Por último, a partir del tensor métrico y sus derivadas, Riemann desarrolló una fórmula para calcular la curvatura del espacio en cada punto y en cada dirección bidimensional. Este objeto, conocido como el tensor de curvatura de Riemann, describe de forma completa cómo la geometría del espacio se desvía de la planitud euclidiana. Crucialmente, esta curvatura es una propiedad intrínseca de la variedad. Lo que quiero decir es que no depende de cómo esté incrustada en un espacio de dimensión superior. Y lo más importante, el tensor de curvatura puede variar de un punto a otro. El poder del enfoque de Riemann reside en su generalidad. Las geometrías que habían sido el centro del debate durante décadas emergieron como casos especiales y muy simples dentro de este marco mucho más general. La geometría euclidiana corresponde a una variedad donde el tensor métrico es tal que el tensor de curvatura de Riemann es 0 en todos los puntos. Es la geometría de la planitud absoluta. La geometría hiperbólica corresponde a una variedad donde la curvatura es constante y negativa en todos los puntos. La geometría elíptica corresponde a una variedad donde la curvatura es constante y positiva en todos los puntos. La implicación de esto fue asombrosa. El debate sobre cuál de las 3 geometrías era la correcta quedó completamente obsoleto. Riemann demostró que existe un continuo infinito de geometrías posibles, cada una definida por un tensor métrico diferente. Podían existir espacios cuya curvatura no fuera constante, sino que cambiara de un lugar a otro, siendo positiva en unas regiones, negativa en otras y nula en otras. Este cambio de perspectiva fue fundamental. La geometría dejó de definirse por un conjunto de axiomas globales y pasó a definirse por una regla local para medir distancias. Las propiedades globales, como el hecho de que las paralelas convergen o divergen, ya no eran postulados que se debían asumir, sino consecuencias que se podían derivar del tensor métrico local. Esta transición de una definición axiomática global a una definición métrica local es la esencia de la contribución de Riemann. Al hacerlo, no solo unificó y generalizó todo el campo de la geometría, sino que también,
sin saberlo, forjó las herramientas matemáticas que, 60 años más tarde, Albert Einstein necesitaría para describir la geometría del universo. Y sí, la revolución no euclidiana no se limitó a los confines de las matemáticas puras. Su impacto se extendió por la filosofía, la física y finalmente la tecnología, alterando de forma permanente nuestra comprensión de la verdad, el espacio y el cosmos. Pero esto queda para otro momento. Espero que la historia de hoy les haya gustado. Háganmelo saber en los comentarios y por favor no olviden suscribirse al canal para que juntos sigamos explorando historias, arte y matemáticas. Hasta la próxima. History's a puzzle, numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. Algebra's magic, letters and signs, solving mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams. So